El Banco de la República les da la bienvenida a esta charla previa al concierto del violonchelista Alexis de Charmes, donde trataremos el tema del violonchelo, sus orígenes como instrumento y el repertorio enfocado especialmente en el siglo XX. Empezamos haciendo un recuento de lo que es la familia del violín como tal, para que podamos comprender los cambios que sufrió el instrumento. Lo que tenemos en la pantalla es lo que conocemos como un parcial del ciclo de quintas. La quinta es simplemente un intervalo que se mide contando 5 notas del do, re, mi, fa, sol, la, si, simplemente. Y tenemos señalado en la parte de la mitad un sol. Ese sol va a ser la referencia o es la mitad de ese ciclo, de ese parcial, del ciclo de quintas, que nos va a ayudar a distinguir instrumentos graves e instrumentos agudos. Cada quinta semitonalmente tiene 7 semitonos o si lo miramos tonalmente 3 tonos y medio. El primer instrumento de la familia que encontramos es el violín, que es un instrumento de 4 cuerdas, cuya última cuerda, es decir, la cuerda más grave o cuarta cuerda, es sol precisamente, y su afinación sería sol, re, la y mi. En el pentagrama superior ya lo tenemos escrito como se ve realmente, es decir, sol con las líneas adicionales, re, la y mi. Seguimos entonces con la viola, que es un instrumento más grave que el violín, y su diferencia es que agrega una quinta inferior, es decir, una quinta más abajo o una quinta más grave, del sol que teníamos como cuarta cuerda del violín. En este caso, las cuerdas al aire son do, sol, re y la. Esto quiere decir que si yo comparo las cuerdas al aire de una viola con las de un violín, van a tener 3 cuerdas al aire en común, sol, re y la. Viendo la diapositiva, nos damos cuenta entonces que ese sol de referencia que anteriormente teníamos como cuarta cuerda, pasa en la viola a ser la tercera cuerda. Siguiendo esta lógica, tenemos un instrumento que se le llamó originalmente violone. Este violone agregaba una quinta descendente de la cuerda más baja de la viola. En este caso, la cuerda más baja de la viola la tenemos ahí en verde, era el do. Si yo cuento una quinta descendente, do, si, la, sol, fa. Entonces, la cuarta cuerda del violón es fa, la tercera do, la segunda sol y la primera re. El violone recibió varios nombres. También se le llamó basso viola da braccio, base de violón o violón directamente. Aparece ya en tratados de 1529, 1543 y especialmente en el Syntagmum Musicum que escribió Michael Pretorius en 1619. Que se le llame de tantas formas violone o basso viola da braccio o da braccio, en realidad tiene que ver con el italiano de donde proviene. Para la época, y estamos hablando siglo XVI, se hablaban distintas formas de italiano porque lo que existía en realidad, Italia era en realidad un conjunto de pequeños reinos o de ciudades-estado. Entonces, si viene del napolitano se va a decir de una forma, si el instrumento se construyó en Bolonia o se construyó en Milán o se construyó en Roma, pues cada quien en su propio lenguaje le va a llamar de una forma particular. Por eso es que estos instrumentos, dependiendo del compositor, el fabricante y el editor, van a llamarlo de distintas maneras. Pasamos a un instrumento que es mucho más grave que el anterior, que se le llama directamente basso o bajo. En inglés, bass violin, y ya lo tenemos en tratados como el de Lanfranco en 1533, Jean de Fer en 1556, Sacconi en 1592, Cerone en 1613, Mersenne en la Armonía Universal y Playford, que ya es un tratado inglés, en 1664.
Entonces, este instrumento es más grave que el violone por una quinta inferior, como hemos venido diciendo. En este caso es fa, mi, re, do y si bemol, por una cuestión de cromatismos para que me den los 3 tonos y medios o los 7 semitonos, como lo queramos ver. Tenemos entonces el sol de referencia, marcado en rojo en la diapositiva, y el fa del violone, marcado como la referencia del instrumento anterior. Entonces las cuerdas son si bemol, fa, do y sol. Resumiendo todo lo que hemos visto. En realidad, durante el siglo XVI y XVII, la familia del violín, que incluye el violín, la viola, el violone y el basso, tenían la afinación completamente hecha en este parcial de quintas, desde si bemol hasta el mi, y todos en común tienen la cuerda sol. En la gráfica vamos a ver entonces que el violino tiene sol como cuarta cuerda, la viola va a tener la cuerda sol como tercera, el violone, la segunda cuerda va a ser sol y finalmente el basso, la primera cuerda va a ser sol. Los violonchelos van a romper con este ciclo de quintas y lo vamos a ver a continuación en la siguiente diapositiva. ¿Por qué se hizo el cambio? Primero que todo, el si bemol suele ser una cuerda que vibra mucho más lento y por la fabricación, por los materiales de fabricación de la cuerda, la proyección del sonido era un poco más suave, por decirlo de alguna forma, no proyectaba tanto. Entonces, cuando yo le subo un tono a una cuerda, en realidad la estoy acortando y también le estoy aumentando la tensión. Eso quiere decir que puedo seguir teniendo un sonido bajo, pero mucho más potente al oído. Esto fue lo que pasó a mediados del siglo XVII y ya en el siglo XVIII, muy tempranamente en la primera década, Antonio Stradivari lo estandariza, es decir, dice, listo, tenemos un nuevo instrumento que se llama violonchelo y lo estandariza dándole una longitud al cuerpo, es decir, de 75 a 76 centímetros, y la cuerda, quiere decir la parte vibrante, de 44,5 centímetros. Frente al modelo anterior, es decir, el basso, que medía casi 80 centímetros, 79-80 centímetros, y tenía 47 centímetros de cuerda. Entonces, al tener una cuerda más corta, va a soportar mayor tensión, y esa tensión hace que vibre mucho más que su frecuencia. A pesar de que es la misma, la tensión de la cuerda hace que proyecte mucho más el instrumento. Entonces, ese tono arriba lo tenemos señalado con esas flechas en azul y vemos entonces que el si bemol, que era la cuarta cuerda del basso, pasa a ser do, un tono ascendente, fa pasa a sol, un tono, do a re, un tono y sol a la, un tono. Eso quiere decir que el violonchelo tiene do, sol, re, la, ahí está en el segundo pentagrama, en el sentido de lectura, es decir, de arriba hacia abajo y en la clave de fa. Y si lo comparo con la viola, que está en el pentagrama superior, tiene la misma afinación, do, sol, re, la. ¿Cuál es la diferencia? Que están a distancia de octava. Entonces, la viola y el violonchelo tienen las mismas cuerdas al aire, pero el violonchelo suena una octava más grave que la viola. Eso es lo que quiero decir. Con la palabra violonchelo o violone encontramos este instrumento con esta afinación ya en tratados de 1532. Pretorius también lo tiene reconocido en el Syntagma Musicum de 1619. Monteverdi ya lo usa, aparece en el Orfeo. Corrente también en su tratado de 1741 y en el tratado de Delafont de 1725 y el de Perti en 1825. Entonces ya tenemos un instrumento que avanza ya hasta el siglo XIX y pues lo seguimos utilizando. Como dije anteriormente, la diferencia de nombres viene del constructor, viene del compositor, pero tiene origen en la geografía, en el lugar
donde trabaja el compositor o en el lugar donde se construye el instrumento, y por eso es que recibe todos estos nombres. Tenemos primero viola da braccio. Con ese nombre aparecen obras de Monteverdi, en este caso Las Vísperas de la Beata Virgen de 1610, Selva Morale de 1641, La Misa a cuatro voces y Salmo de 1650. También con el nombre de viola da braccio aparece en las obras de Buonamente, el quinto libro di varie sonate, sinfonie, gagliarde y ariete de 1629. Entonces nos damos cuenta que esto ya es pleno siglo XVII y ya se utiliza viola da braccio. Violoni, con ese nombre aparecen los trabajos de Alessandro Grandi, Giovanni Priuli y Tarquino Merula. Con nombre de Violetta y Bassetto aparecen Cherici en dos obras, una de 1672 que se llama Inni Sacri y la otra que se llama Armonia di Devoti Concerti, opus 2 de 1681. Como violoncino aparecen los trabajos de Fontana, Domenico Freschi, Simpliciano Olivo, Francesco Cavalli y Gasparo Gaspardini. Y como violonchelo aparece por primera vez en la sonata opus 4 de 1665 de Aresti. Esta es la primera obra donde se utiliza el término violonchelo. Hacer una pequeña aclaración que, como en el español nosotros también tenemos distintas formas de hacer un diminutivo, podemos decir hillo como bolsillo, pero también podemos decir hito como pequeñito. Entonces esas diferencias en el diminutivo tienen orígenes en el castellano de distintas regiones. Lo mismo pasa acá. Violonchino es una forma de diminutivo, el ino, como violoncello, el elo es otra forma de diminutivo del italiano. Entonces simplemente esto nos habla del origen del italiano. Bien. Tenemos acá algunas representaciones de cómo se tocaban estos instrumentos que cambian su nombre también, o que se les agrega al nombre la parte del cuerpo que sujeta el instrumento. En este caso tenemos una sujeción de pierna o da gamba. Si ustedes han escuchado la viola da gamba, quiere decir que se sujeta en las piernas, sea recostada en la pierna o entre las piernas, como lo vamos a ver. La figura del lado izquierdo nos muestra un violonchelo, es una tintilla de Gessi y la persona está sentada, apoya el instrumento sobre su pierna, pero si se dan cuenta el instrumento también da contra el piso, es decir, no está inclinado sino está casi que totalmente vertical. Esto da una posición bastante distinta a como vemos el violonchelo hoy en día, lo vamos a ver ahorita comparativamente con unas fotografías, pero en realidad el cuerpo y el instrumento no quedan mirando hacia el mismo lugar. Si ustedes se dan cuenta, la persona está de perfil y el instrumento está de frente. Esto se da precisamente por la forma de apoyar el instrumento. La pierna derecha cierra en la parte de abajo para que el instrumento no se mueva, y toda la espalda del instrumento, es decir, la tapa posterior, está totalmente recostada contra la pierna izquierda. Del mismo pintor o el mismo grabador de Gessi tenemos otra forma de poner el violonchelo. En este caso ya tiene un atril frente a él y el instrumento está inclinado. Es básicamente lo mismo. El instrumento está sobre el suelo, aquí no lo alcanzamos a ver, pero este instrumento en la parte de abajo tiene una pequeña clavija, tiene una especie de botón en madera que le permite esa inclinación hacia atrás, y la forma de coger el arco cambia también. Vuelvo a la figura de la izquierda, la palma está hacia abajo,
y en la de la derecha la palma está hacia arriba. Y esto también lo da la forma en la que está sentada la persona. Pero estas son las posiciones da gamba, de pierna. Pasamos a otras dos. Una, vemos un instrumento apoyado en una banqueta y el músico de pie. Este es un grabado que corresponde a uno de los músicos de los 24 violines del rey en Versalles, es decir, era una orquesta que tocaba principalmente de pie. Como el instrumento es pequeño, entonces necesitaban el apoyo de una banqueta, simplemente tal como se ve en el grabado de la imagen izquierda, simplemente se apoya en la parte de arriba y se toca desde ahí. Y viene un instrumento cuya construcción se perdió durante el siglo XIX y se recupera casi que a finales del siglo XX, que es el que se llama da spalla o sujeción de espalda, que es el que tenemos en la fotografía. Ahí vemos a Sigisvald Küchgen de la orquesta de la era del Iluminismo, que es un violonchelo, en realidad tiene la misma afinación del violonchelo y el mismo sonido, que se sujeta casi como las guitarras cuando se va a tocar de pie. Tiene un cordón que pasa por la espalda que ayuda a que el instrumento se sujete. Esta forma de sujeción aparece ya tempranamente en frescos de algunas iglesias. Por una sencilla razón se sujetaba de esta manera. En el palco no había espacio para que la gente, en los palcos de las iglesias, en la parte de arriba en el coro, no había espacio suficiente para que las personas tocaran sentadas. La solución fue simple. Al cargar el instrumento, esta persona quedaba con el brazo hacia afuera, es decir, hacia el vacío de la iglesia, y el cuerpo adentro. Entonces, en todos los frescos donde aparece este instrumento generalmente está asomado como en un balcón, pero se hacía era por esa razón, una cuestión de espacio, simplemente. Lo que digo, con la tradición que viene de la grabación de la música antigua y con la condición de autenticidad, se ha buscado grabar en los instrumentos originales o en los instrumentos que se supone que se hicieron estas obras. Ha corrido en el último tiempo la idea de que fue para este violonchelo de espalda que Bach escribió la mayoría de sus suites para violonchelo. Eso es cierto. Lo que no es cierto de esta teoría es que Bach inventó el instrumento. O sea, eso aparece en muchos lugares de internet, pero la investigación musicológica demuestra que no. El instrumento ya estaba desde hace mucho tiempo y las afinaciones del instrumento también cambiaban según el constructor, como lo hemos venido viendo. Entonces Bach no inventó el instrumento, pero sí lo más probable es que la sexta suite para violonchelo fuera escrita originalmente para este violonchelo de espalda. Estas dos fotografías nos permiten ver mejor la diferencia entre los modelos más conocidos de violonchelo. Tenemos un cello barroco en la fotografía de la izquierda que está sujetado con las piernas, es decir, realmente casi que las pantorrillas de la chelista están sosteniendo el instrumento. Esta postura no solo es del siglo XVI y XVII, realmente llega hasta el siglo XIX porque la pica, que es esa varilla que sale de la parte inferior del instrumento y que lo apoya en el piso, es un invento de 1860, pero su adopción generalizada llega hasta 1890, es decir, es casi prácticamente un invento o una práctica más cercana al siglo XX de lo que esperamos. Esto nos hace pensar que repertorio orquestal de Berlioz, de Liszt, de Beethoven, se tocó con este tipo de chelos sujetos en las piernas. La imagen ya de la derecha es el chelo que comúnmente conocemos, que es un chelo con pica. En la parte inferior se alcanza a ver un palito que sale, ese palo es la pica, que se construía de madera, actualmente se construye en metal y cambia completamente la postura del instrumento.
Mientras que en el da gamba se ve un poco más vertical, el de pica inclina más el instrumento, por lo tanto cambia también la posición de los hombros, de los codos, etc. ¿Por qué se utiliza el de pica? Porque ya el cello comienza a tener un repertorio orquestal y un repertorio como solista que implica hacer posiciones mucho más arriba, es decir, más hacia donde toca el arco. Entonces, para poder extender esas posiciones, si yo lo sujeto con las piernas voy a perder apoyo. Entonces es posible que el instrumento se resbale, se caiga y se dañe. Entonces la pica da el suficiente soporte y ayuda a estirar el brazo por la inclinación que tiene hasta la parte final del diapasón, pudiendo tocar toda la extensión del instrumento, cosa que no pasaba en el repertorio barroco y clásico. Es decir, las posiciones son limitadas en ese sentido. Sabemos también que durante el siglo XIX se construyeron dos tipos de violonchelo. Un violonchelo para solista y un violonchelo para orquesta. ¿Cuál era la diferencia entre estos dos instrumentos? En realidad, el ancho del instrumento. No puedo decir grosor porque grosor me referiría al grosor de la madera. Es el ancho del instrumento, la distancia que hay entre las tapas superior o anterior y posterior. El cello de solista es mucho más angosto, por lo tanto puede proyectar el sonido como lo requiere un solista, mientras que el de orquesta es un poco más ancho, por lo cual puede resonar mucho más y ayuda a que la cuerda o naipe, que también se le llama así, de violonchelos, pues resuene mucho más dentro de la orquesta y tenga una mayor presencia. El uso de la pica también tiene una consecuencia bastante extraña pero lógica para el momento. Si nos devolvemos a la postura da gamba, las piernas de la mujer están muy abiertas y esto iba contra el decoro de la época, mientras que con la pica las piernas se cierran un poco más. Y esta postura más recatada fue bien recibida por los constructores ingleses y por los mismos profesores de cello en Inglaterra, y desde el momento en el que se comienza a adoptar el instrumento de pica para todas las demás prácticas de cámara, de orquesta y de solista, aumenta el número de mujeres chelistas. Y esto tiene que ver precisamente con la posición. La primera chelista que conocemos es Lisa Cristiani en el siglo XIX, que fue una gran chelista, una gran solista y que ya daba recitales y utilizó este sistema de pica. Vamos a escuchar entonces 3 ejemplos que podamos distinguir claramente y visualmente la forma como se tocaban los instrumentos. El primer audio es de Sergei Malov, que toca un violonchelo de espalda, para que vean precisamente, en el video podrán apreciar la correa que pasa por detrás de su espalda. El segundo concierto es de Boccherini, que fue un compositor chelista, famoso chelista da gamba precisamente, su concierto para violonchelo en sol mayor, y está tocado a la manera barroca, es decir, con un instrumento sujetado en las piernas, y por eso el video. Y finalmente un dúo de Beethoven para viola y cello, donde ya se utiliza el cello con pica. La idea de estos 3 videos es simplemente que nos familiaricemos con las posiciones de tocar el instrumento.
En esta segunda parte, ya habiendo visto parte de la historia, o por lo menos los puntos más importantes de la evolución del instrumento del violonchelo, nos vamos a concentrar ya en el repertorio del siglo XX, que tiene, digamos, varias características. La primera es que el violonchelo es un instrumento que comenzó a competir a nivel de las grabaciones, a nivel mundial, con las grabaciones de violín. Esto hizo que el instrumento llegara a muchas más personas y que hubiera un interés mucho más amplio a nivel mundial sobre el instrumento. Y esto explica por qué entre 1900 y 1960 se crearon tantas obras para el instrumento. Fuera de las grabaciones también viene un cambio en las escuelas y el trabajo de algunos chelistas solistas que llamaron la interés sobre el instrumento y que fueron artistas de talla mundial y que daban conciertos en muchas partes del mundo. La primera escuela importante del siglo XX es la de Dresden, en Alemania, donde tenemos a Julius Klengel y Hugo Becker. Ambos chelistas aportaron tratados para la interpretación del instrumento que iban en dos vías. Becker trabajó desde un punto de vista anatómico y psicológico. Él decía que existía una relación entre la anatomía y la psicología y todo su trabajo se centró en la preparación mental y física, es decir, la técnica era totalmente centrada en aspectos físicos y psicológicos. Mientras que Klengel tiene una visión distinta de la técnica y dice, sí, la técnica tiene que estar al servicio, pero de la expresión. Entonces él trabajaba sobre aspectos estéticos. Entonces la técnica tiene que servir a la estética. Sobre esa idea trabajó tal vez el más famoso violonchelista del siglo XX, que fue Pablo Casals, y él dice, el propósito de la técnica es transmitir el significado interno de la música. La técnica más perfecta es aquella que no se nota en absoluto. Pablo Casals fue uno de los primeros que popularizó la obra de Bach, tanto en recitales como en grabaciones. Y sobre su escuela vienen dos tratados que son importantes que escribieron estudiantes de él. El Tratado Teórico y Práctico del Violonchelo de 1922 que escribió Diran Alexanian, que fue estudiante de Casals, y Tocar violonchelo hoy, está en inglés el título, Cello Playing Today, de 1957, de Maurice Eisenbach. Ambos alumnos en dos etapas distintas, uno del 22, otro del 57, pero ambos hablan de los mismos principios de Casals sobre que la técnica tiene que ser un medio de la expresión del violonchelista. Vienen otros trabajos posteriores, este de 1961, de Janos Starker, donde él habla del control de la postura y él comienza a pensar ya en una técnica del violonchelo más próxima a las obras contemporáneas. Y esto tiene que ver con lo siguiente. Los instrumentos de cuerda frotada trabajan tonalmente por posiciones. Y las posiciones se cuentan a partir de cuando la mano se mueve, cuando este dedo que se llama primer dedo, el dedo índice, se mueve a la siguiente posición. Es decir, posición 1 serían los 4 primeros dedos y quinta posición vendría a ser la siguiente delante del cuarto dedo, es decir, esto lo muevo aquí. Y así en adelante se siguen contando las posiciones. Generalmente se contaban 7 posiciones en todos los instrumentos de arco. Pero Starker ya está trabajando con música contemporánea que no se mueve con los principios de la música tonal, sino con los principios de la música atonal. Entonces lo que hay que aprender a afinar mejor son los semitonos. Y estos semitonos ya son iguales unos entre otros. Entonces su método de estudio del violonchelo se hace para el estudio de los semitonos y él ya quita la idea de las 7 posiciones en el violonchelo. Esto es importante porque coincide, lo vamos a ver más adelante, en 1960
con la llegada de las técnicas seriales, espectrales, minimalistas, que cambian la forma de tocar el cello. Una primera etapa del repertorio, puesta un poquito arbitrariamente, pero va más o menos de 1900 a 1930, donde todavía tenemos compositores que trabajan sobre la tonalidad, es decir, por románticos o neoclásicos, como ya también las primeras experimentaciones atonales. De esta lista, por ejemplo, tenemos a Sergei Rachmaninoff, la sonata en sol menor. El hecho de que diga sol menor ya nos está diciendo estoy trabajando todavía con tonalidad. Gabriel Fauré ya trabaja dos sonatas, una en 1918 y en 1922, sobre lo que realmente conocemos como impresionismo, pero es Anton Weber quien escribe tres pequeñas piezas, o Drei kleine Stücke, de 1914, con el serialismo de Schoenberg, es decir, la primera pieza atonal para violonchelo. Vamos a escuchar entonces un audio sobre esta obra, las tres pequeñas piezas para violonchelo, opus 11. De esta primera etapa también tenemos otras obras importantes. Quiero resaltar aquí simplemente la de Zoltán Kodály, la sonata opus 8 de 1915. Kodály era chelista también y él escribió esta sonata con escordatura. ¿Qué quiere decir escordatura? Que cambia la afinación de una o de todas las cuerdas, como lo vimos. En este caso, él altera la cuarta y la tercera cuerda, la cuarta la pone en si y la tercera en fa sostenido y deja re y la común y corriente. Julius Klangel escribe una obra ya para 12 chelos, es decir, un conjunto poco común para la época, y vamos a ver que más adelante otros compositores van a recurrir al grupo de violonchelos como un nuevo instrumento o como una nueva agrupación de cámara. Tenemos entonces estas 3 décadas de 1930 a 1960, donde vamos a ver que el repertorio va a estar cambiando también con las nuevas técnicas de composición. Encontramos una serie de obras que Heitor Villa-Lobos llamó Baquianas Brasileiras. La número 1 y la número 5 están escritas para 8 violonchelos, es decir, la idea del conjunto de violonchelos continúa, y la más conocida es la número 5 porque es para soprano y 8 violonchelos, aunque se le han hecho una gran cantidad de adaptaciones para guitarra, para piano, para orquesta incluso, pero la obra original es para 8 violonchelos. Un concierto que marca también un antes y un después es el Concierto para cello y orquesta de 1945 de Samuel Barber. Fue considerado en su época uno de los más difíciles de ejecutar porque ya comenzó a incluir algunas nuevas técnicas extendidas y también la afinación es mucho más cromática, es mucho más virtuoso. Entonces ya este concierto de Barber cambia en dos. Otro concierto de gran formato es la Sinfonía para cello de Benjamin Britten, que la compuso entre 1963 y 1964. Aunque Britten no es un compositor comprometido con las nuevas técnicas de composición, esta Sinfonía para cello es precisamente eso. Está tratada en gran formato como si fuera una sinfonía. Tiene 5 movimientos, es extremadamente larga, la orquesta es gigantesca también en la instrumentación, entonces le da todas las características que tiene una sinfonía romántica, pero con un instrumento principal, en este caso el cello. Lutosławski
entre 1969 y 1970 escribe un concierto completamente amétrico, ¿sí? También le llaman aleatorio, pero en realidad cuando uno ve la partitura están las aproximaciones rítmicas y lo que se da son entradas libres, entonces es más una ametría, pero igual, sea con compases, sea sin compases o aleatorio o amétrico, como le queramos llamar, es una obra que llama la atención por la libertad que le deja al solista de ir escogiendo los tiempos para manejar, la libertad que tiene el director de orquesta para ir construyendo las texturas que va pasando de movimiento en movimiento. Yannis Xenakis trabaja una obra para violonchelo solo que se llama Nomos Alfa, que escribió entre 1965 y 1966, cuya característica principal es que trabaja en 3 pentagramas. El pentagrama superior en clave de sol para trabajar el registro, una clave de fa intermedia que es para trabajar el registro medio y el registro grave en la segunda clave de fa. Esta forma de escritura la utiliza porque él realmente está haciendo es una polifonía en un instrumento de arco. Entonces es como si trabajara una gran guitarra. Y Stockhausen en 1969 escribe Espiral, que es para violonchelo amplificado, una novedad tecnológica, acompañado de un radio de onda corta. Esto hace parte de las primeras experimentaciones de la música electrónica, digamos ya fusionada con instrumentos acústicos. Entonces en este caso la amplificación del violonchelo va a afectar directamente al radio de onda corta que va a emitir unos sonidos respecto a a la señal que realmente le está enviando el violonchelo. Entonces es una obra interesante en ese sentido. Pasamos a estas 2 décadas, 1970 y 1980, donde ya tenemos mucha más evolución de la música contemporánea y, repito, las obras van a corresponder a los cambios en las técnicas. Alfred Schnittke escribe el concierto para cello y orquesta en 1986 para una virtuosa del violonchelo de la época que era Natalia Gutman. Este concierto se parece en escala, es decir, en el tamaño de la orquesta y en la grandiosidad y realmente en la duración es un concierto que dura prácticamente 33 minutos, a la Sinfonía de Cello de Britten. Henri Dutilleux escribe el segundo concierto más difícil para el instrumento, que se llama Todo un mundo lejano. Lo escribió en 3 años, entre 1967 y 1970, comisionado por el segundo más famoso o más importante chelista del siglo XX, que fue Mstislav Rostropovich. Rostropovich, como violonchelista, encargó muchas obras a él mismo como conciertos y piezas solistas. De hecho, hizo un proyecto que fue el proyecto Sacher, en el cual le pidió a varios compositores famosos de su época escribir una obra con base en el apellido Sacher. Así como con Bach se pueden reemplazar las letras por sonidos, por alturas, Sacher también se puede hacer lo mismo. Y esto lo hizo para celebrarle el cumpleaños número 70 a este director suizo. Vamos a escuchar entonces la obra Sonata para cello y piano, el Allegro solamente, de Elliott Carter, un compositor formado en Francia, pero vivió toda su vida en Norteamérica, él es norteamericano, que trabaja con una de estas nuevas técnicas de composición, en este caso es la modulación métrica. Es una forma de componer relacionando todos los tiempos del metrónomo matemáticamente. Entonces yo puedo generar aceleraciones en muy poco tiempo o desacelerar el tiempo en muy poco tiempo por estas relaciones matemáticas que se establecen a priori para que la composición pueda funcionar. Por eso se llama modulación
métrica. Entonces, de Elliott Carter vamos a escuchar el Allegro de la sonata para cello y piano. Encontramos una nueva obra también para conjunto de violonchelos que se llama Obade de Jean Francais de 1975 y ya encontramos como los más contemporáneos de esta época, ya 1981, 82 y 87, con James Dillon, Jonathan Harvey y John Tavener. Especialmente me interesa la obra de Jonathan Harvey porque ya en 1982 tenemos una pieza de alta complejidad. La complejidad también es una escuela de composición que tuvo su oposición en América Latina con la simplicidad y como todo movimiento también tiene dos partes. Estuvo la etapa de la complejidad y después vino la nueva complejidad. Y asimismo en América Latina se hizo simplicidad y nueva simplicidad. Entonces una forma, digamos, de mostrar puntos estéticos de la música contemporánea a partir de hacer algo muy complejo o hacerlo cada vez más simple. Entonces la apreciación de las dos obras va en vías distintas y son contemporáneas una de otra. En este caso, la obra de Harvey provee una serie de recursos de técnicas extendidas que también están relacionadas con el espectralismo y es una obra bastante compleja. Se llama Cours with Plateau, donde ya tiene multifónicos con sordina, manejo de cuartos de tono, glisado sobre las 4 cuerdas y una multiplicidad de técnicas. Entonces ya es un tipo de repertorio que requiere un estudio distinto del violonchelo y lo que les decía, coincide con ese método de los años 70, donde ya cambiamos las posiciones tonales, las 7 posiciones tonales del estudio del violonchelo, por una técnica semitonal que se olvida completamente de estas 7 posiciones ligadas a la tonalidad y que ya trabajamos semitonalmente las cuerdas por todo el diapasón. Hay otras obras importantes que se quedan fuera de este listado, pero que vale la pena nombrarlas. El compositor Yasushi Akutagawa escribió el concierto para violonchelo y orquesta en 1969. Es una pieza que, aunque no está acá en los audios, el que sea curioso, por favor, escúchela. Es una pieza de los compositores contemporáneos japoneses. Es muy buena obra. Sofía Gobaidulina escribe en 1974 sus 10 preludios para cello, también una obra importante. Alberto Ginastera escribe dentro del proyecto Sacher, este que les conté de Rostropovich, que encargó a varios compositores escribir el acrónimo musical Sacher, la Puneña número 2 de 1976. Arvo Pärt escribe Fratres para violonchelo y piano en 1989, aclarando que esta obra en realidad aparece para múltiples formatos. Hay para violín y piano, hay para violín y orquesta de cuerda, y está esta para violonchelo y piano, y también se hace con violonchelo y orquesta de cuerdas. Entonces es una obra que fue concebida multiformato. Esa es la idea. Luciano Berio escribe en el 2002, que no está muy lejano, o sea, es una obra de casi 20 años más o menos, la secuencia número 14. Luciano Berio es un compositor italiano que tiene esta serie de piezas instrumentales, una para un instrumento específico. Entonces tiene para violín, tiene para clarinete, tiene para instrumentos de percusión, y esta en especial, que es la última
que se reporta en su repertorio es la secuencia 14, que es original para violonchelo. Y Philippe Hurel, un compositor francés, en 2007 escribió una pieza para violonchelo solo que se llama D'entrée, Train Temps qui passe, es decir, el tiempo del tren que pasa. Y trait en realidad significa característica o línea o gesto, entonces es más o menos la idea que nos quiere dar. Entonces, para finalizar, vamos a escuchar de Philippe Hurel, Trait, la pieza más reciente que es para violín y violonchelo. Les agradecemos haber estado aquí hoy y pues bueno, a las personas que van a ver esta charla, pues también muchas gracias por ver el video, dejen abajo sus comentarios y hasta una próxima oportunidad.